Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer. Hoy aprenderemos a hacer esta hermosa maceta. Mire, una maceta colgante. Colgante para pared. ¿Sí? Con ese nombre lo vamos a poner. Miren. Es combinación de una maceta redonda, cónica, con una maceta recta que ya hemos hecho. Si eres nuevo y no sabes lo que te estoy diciendo, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Además, te dejé acá o a este lado una lista de todos mis videos para que sigas y no te pierdas mis videos, que próximamente ya estamos llegando a los 1000 suscriptores, así que se viene una sorpresa y vamos al proceso. Bueno, ya en la mesa acá tenemos nuestro molde. Acá he usado para este marco, he usado madera con jeve para que se pueda adaptar, ¿no? Un experimento que estoy haciendo, espero les guste. No, como siempre, mojamos los papeles y nuestro molde, ¿no? Bien mojado. Ya. Ahora pegamos el papel. Preguntan para qué este papel. Bueno, el papel es para que no se seque, para que no se pegue el cemento que vamos a echar al molde, ¿no? ¿Qué papel uso? Puede ser cualquier papel. Yo ahora estoy usando papel de cemento mismo, así que se ahorra todo. Ponemos nuestro jeve, una creación nueva. Listo. A ver si está bien enfocado. Bueno, sí. Mojamos un poco más porque el molde es nuevo, ¿no? Es recién creado y se suele secar muy rápido, ¿no? Ponemos nuestros guantes. También tengo otro video en el canal donde enseño a hacer otro cono, un cono flotante, colgante, ¿no? Dejando acá en la parte de arriba, así que míralo después de este video. Echamos nuestra mezcla. Este es un nuevo modelo que yo estoy haciendo también, así que para ustedes y para mí esto es nuevo. Vamos a hacer mitad redondo y mitad recto. Si no has visto los demás videos donde tengo todo tipo de modelos, te recomiendo el curso donde tengo una lista de videos. Vamos a meterle. Listo. Lo cortamos. Acá cortamos como si fuera un redondo. Es una mezcla de las dos formas que hemos hecho de maceta. Así. Así está muy aguachento. Para lo base necesitamos un poco más duro. Humedecemos con un poco de seco,
Preguntan con qué seco. Es la misma mezcla que hago de 2 de arena con 1 de cemento. Es la misma mezcla. Lo que sobra lo meto nuevamente al recipiente donde uno mezcla, ¿no? Porque nada se desperdicia. Eso sirve para otras macetas que hagamos. Tenemos la parte de arriba. Vemos la base. Ahí está bien. Secamos. Listo. Secamos nuevamente, pero el resto ya volvemos a secar. Ahora vamos a poner alambre que ya he conseguido. Como acá en Perú ya la cuarentena como que ya no es tan fuerte. Ya algunos ferreterías ya están teniendo insumos. Bueno, lo que hacemos es, como es pequeña la maceta, vamos a darle solamente una vuelta casi apegada a la parte de abajo. Con este alicate. Si la maceta fuera más grande, se le da más vueltas. Y malla, bueno, esta no necesita malla, ya que es una maceta pequeña. Y tiene que ser pequeña porque va a ir colgada. No puede ser muy pesada. Listo. Ahora preparamos más mezcla. Listo. Como no tengo madera chica, voy a usar una madera grande para hacer estos lados, lo que es el lado recto primero. Ok, a ver si es que me sale bien. Esta maceta se va a hacer, hablamos por eso, no puede necesitar. Es igual que como hicimos las macetas
trapezoides, jardineras o así. Si no has visto cómo he hecho jardineras de cemento, acá te estaré dejando también para que lo mires después de este video. Listo, ahí nomás. Otro lado de la misma manera. Ahí vemos alambre, simplemente lo empujamos. Listo. Listo. Y mientras esto se va haciendo, vamos secando la parte de atrás para que no se nos caiga. Ahora que vamos a hacer el otro, la parte redonda. Secarse de todas las esquinas, que eso es lo que más se cae. Y ahora lo más fácil, bueno, al menos para mí, la parte redonda, ¿no? Solo rellenar. Pero vemos el gruesor, bueno, si está bien, si le parece bien. Siempre he dicho que el gruesor debe ir con lo que es la parte de la boca, ¿no? Lo que es el jefe o modelo que estemos usando, y el mismo gruesor. Ya que si ustedes lo quieren más paradito, lo pueden poner más grueso, digamos, la base, ¿no? No lo pueden tantear hasta que encuentren el... Yo lo quiero hacer medio inclinado, ¿no? Ya ustedes lo pueden hacer como gusten. Así se ve bien. ¿Sí? Listo. Solamente rellenamos lo que falta, ¿eh? Si vamos al alambre, simplemente presionamos. Súper fácil. Y acá simplemente completamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Igual manera el otro lado. Si es su primera vez haciendo maceta, no se obsesionen de hacerlo perfecto. Siempre al principio es, digamos, no nos sale tan bonito. Bueno, yo también cuando hice al principio, pero me salía realmente horrible las macetas. Pero conforme ya vas practicando, vas mejorando, ¿no? Si tienes una duda o pregunta, no olvides de comentarme acá abajito para responderte, aprovechando que somos pocos en el canal aún.
Bueno, ahora disculpen, se movió la cámara. Ya. Ahora raspamos para que esté con la inclinación que queremos. Solamente raspamos lo que hemos hecho, sacando el exceso de mezcla. Listo. Lo mismo hacemos con el otro lado. Listo. Ahora la base. Siempre con cuidado las esquinas, ya que se pueden quebrar, se pueden romper, ¿no? Y dificulta un poco. Ya echamos un poco, echamos agüita para que vaya tapando las imperfecciones. Si vemos que falta acá, le echamos mezcla. Listo. Secamos. Vamos a secar. Limpiamos. Ahora pasamos toda esa agüita que nos ha chorreado, nos sirve para tener ya la maceta casi lisa. Y estos lados no importa porque lo vamos a una especie de curva. Acá vemos que está un poco fofo, hay que secarlo bien. Como digo, los lados es lo más importante, porque ahí sí se forma. Hay que pasarle la curva, tiene que estar bien duro. No importa si nos excedemos, que se acaba. La cosa es que no se nos desmorone la receta. Limpiamos todo ya para acabar. Ahora nuevamente raspamos. De igual manera, este lado.
Ahora pasamos maderita. Sin miedo. Cargados también con madera. No te olvides de suscribirte al canal, es importante que te suscribas y actives las notificaciones. Activar todas, es importante, si no YouTube simplemente no te avisa cuando subo nuevo contenido y nuevos videos, ya que tengo muchos macetas y no macetas exactamente, también proyectos con cemento para que vayan aprendiendo, fuentes, me han pedido también platos redondos, macetas de piedras, también macetas con cemento blanco. Son varias cosas que yo también voy aprendiendo con ustedes, así que es importante, como les digo, que se suscriban y que ayuden al canal compartiendo, comentando, dejando su like. Así crecemos juntos, ¿no? Y vamos aprendiendo nuevas cosas con nuestra curva. Bueno, acá me estaba olvidando. No, con la curva. Si vemos que está muy seco esto, simplemente mojamos un poco. Ya está casi listo. Ahora acá, bueno, a ver cómo acá hay que hacerlo primero, ¿ya? Normalmente se hace la parte de abajo, la parte de los costados primero. Por esto estamos, como digo, estoy aprendiendo también con ustedes este nuevo modelo. A ver qué tal sale, ¿no? Así nos aventuramos a hacer nuevos proyectos. Listo. Ya está casi lista. Hacemos nuestro orificio para el filtrado de agua. Ahora toca la parte más divertida, pulir. Si nos falta, simplemente rellenamos, procurar que no tenga piedras. También más adelante estaremos haciendo macetas con borde. Están enseñando cómo hacer bordes a las macetas, ¿no? Todo clase de bordes. Pues les digo, apóyenme con su suscripción, activando las notificaciones, compartiendo. Ya falta poco para llegar a los 1000 suscriptores. Hoy acá nos unimos, tenemos, a ver, cuántos suscriptores estamos en. Bueno, al tiempo que voy haciendo esta maceta, el día de hoy tengo casi 800 suscriptores.
falta poco para los 1000. Eso va a ser celebrado con una maceta, algo distinta seguro. Ya se me ocurrirá algo para hablarlo con ustedes. Acá se nos pasa un poco la mano, pero ya, se arregla fácil. Listo. No, para el otro. Ya está. Siempre limpiamos nuestro GB y madera a la vez. Y limpiamos nuestra mesa de trabajo. Y miren qué hermosa maceta colgante. ¿No? Súper fácil, súper rápida. A ver, muchachos, no se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.